de convergencia entre lo invisible y lo visible, entre el mundo de la temporalidad y el de la espacialidad. Al escribir, en realidad no hacemos otra cosa que dibujar nuestros pensamientos, convertir en formas lo que era solo formulación y saltar sin la mediación de la voz de la idea al signo. Pero tan prodigioso como escribir es leer, pues se trata de realizar la operación justamente contraria, temporalizar lo espacial, aspirar hacia el recinto inubicuo de la conciencia y de la memoria, aquello que no es otra cosa que una sucesión de grafismos convencionales, de trazos que para un analfabeto carecen de todo sentido, pero que nosotros hemos aprendido a interpretar y a reconvertir en su sustancia primera. Así, toda nuestra cultura está fundada en un ir y venir entre los conceptos y sus representaciones, en un permanente comercio entre mundos aparentemente incompatibles, pero que alguien en un momento dado lo logró comunicar al descubrir un pasaje secreto a través del cual podía pasarse de lo abstracto a lo concreto, gracias a una treintena de figuras que se fueron perfeccionando hasta constituir el alfabeto. Muy bien, he leído y releído ese texto a través del cual Julio Ramón Ribeiro nos ha mostrado su escritura, nos ha regalado este texto reflexivo, este texto introspectivo, a través del cual ha intentado definir qué es escribir y qué es leer. Y entonces yo digo, si yo soy una persona que escribo y soy una persona que leo, seguramente ese texto me dice muchas cosas, me precisa algunas ideas. Bueno, queda abierto el diálogo, en primer lugar, para ser democráticos, queda abierto el diálogo en forma libre, primero, es decir, voluntariamente ustedes pueden intervenir, pueden señalar alguna idea, qué les ha parecido el texto, miren que es producto de un acto de escribir. En cierto momento de su vida, Ribeiro, que estaba siempre pensando, de pronto se puso a pensar en el acto de escribir y enseguida en el acto de leer, y le salió ese texto, ¿no?, que lo comparte con nosotros. ¿Y por qué puede compartirlo con nosotros si Ribeiro ya no está? Porque lo dejó plasmado en un texto, Lecturas Literarias Hispanoamericanas. Y ustedes, como son lectores y como son escritores también, ¿no?, entonces seguramente tienen algunas ideas acerca de qué les ha dicho el texto, qué les ha revelado el texto, en fin, que quedo a la espera de sus intervenciones, de sus aportes. Siéntanse cómodos al momento de responder, porque siempre en lo que digan, siempre habrá algo positivo, siempre habrá algo beneficioso para ustedes mismos, como también para el resto de personas que estamos escuchándolos a ustedes, ¿no? Y como nuestro instrumento de comunicación es la palabra, pues queda abierta esta sección de la clase para que ustedes puedan intervenir libremente. Cada intervención siempre será tomada en cuenta, ¿no?, y así iremos desarrollando esta capacidad. De hecho, ya hay una definición ahí que les puede servir también para este pequeño esbozo que ustedes van a hacer y que leeremos en la clase, en la siguiente clase. Bien, queda abierto el diálogo. A ver, señor Wharton,
A ver, sí, como es un grupo pequeño, entonces, y yo soy el moderador, en realidad la clase la están haciendo ustedes, entonces yo voy viendo, ya, el señor Wharton, usted, lo escuchamos atentamente. Yo digo, juegan con términos absolutos en el texto que nos ha leído, porque nos habla de la realidad, del lenguaje, de la comunicación, porque el texto se puede escribir tanto a una persona común y corriente como a alguien más especializado como un escritor. Y me llama la atención, bueno, cómo describe muy bien este fenómeno muy complejo, ¿no? Casi como magia, también con términos abstractos, poéticos. ¿Cómo se logra esta comunicación de un mundo abstracto a algo concreto que es el texto? Cómo las ideas toman forma mediante la palabra, mediante el lenguaje, y cómo el escritor o sencillamente el ser humano es intermediario, ¿no?, entre ambos mundos, ¿no? Y a la vez es como un pequeño dios, ¿no?, un demiurgo, que él mismo puede abarcar esos dos mundos, ¿no?, porque es su interior que comunica, y es su estilo, ¿cierto?, cómo plasma el texto mediante el lenguaje. Y otra cosa que también estaba pensando es que yo también, bueno, he escrito un poco, y la parte en la que menciona Ribeiro de cuando tienes una página en blanco, cuando discurres libremente del pensamiento al papel. Por ejemplo, yo cuando escribo, por ejemplo, o las veces que he escrito, que no han sido muchas tampoco, más que escribir en la página en blanco, yo era más de dar vueltas en mi cuarto y de pensar en voz alta. Claro. ¿Cierto? Y me salía alguna reflexión interesante sobre algo. Qué interesante. Y luego, si había tiempo, lo escribía. Pero siento que son diferentes procesos, ¿no? Porque es diferente pensar y algo interesante y llegar a una conclusión y no escribirlo. En tanto que cuando estás con la página en blanco, es otro proceso. ¿Por qué? Porque incluso es un poquito más lento, pero a la vez también más libre. Son diferentes cosas, ¿no? No sé, ese es mi punto de vista. Bueno, gracias. Está bien, muy bien. Sobre todo usted tiene un método interesante. Hay dos ideas que quiero destacar. Usted dice, le gusta pensar a usted, todos somos seres pensantes, y usted dice, yo no me sitúo frente a la página en blanco, sino en mi habitación, pienso en alta voz, hablo, y de esa manera van surgiendo las ideas, y luego esas ideas las plasmo en el papel. Es su método, válido, ¿no? Válido ese método, me parece rescatable. De esa manera usted pasa, como bien ha dicho, desde el mundo de la mente, del cerebro, ¿no? Lo que usted tiene en el cerebro, de pronto se convierte en algo espacial, en algo escrito. Mire cómo se da ese tránsito de lo abstracto a lo concreto. Desde el acto más simple, usted va al médico, le dice, doctor, tengo este problema. El médico, ¿qué hace? Agarra su recetario y le hace una breve receta. Dicho sea de paso, la letra de los médicos nunca se entiende. Pero usted, ¿qué ha hecho ese médico? Escrito. ¿Se da cuenta? Nadie puede prescindir de escritura. Pero no es lo mismo ese acto simple del médico que escribe que el acto inmenso que realizó, por ejemplo, Julio Cortázar cuando escribió ese cuento que se llama Casa Tomada, ¿no? Estoy seguro ustedes han leído. Muy bien, Wharton. Santaria, por favor, su participación. Creo que el autor Ribeiro
sobre la transmisión del mensaje, de que el acto de poder trascender lo que queremos informar a otra persona a través de la escritura, ¿no? Puede llegar más allá gracias a eso. ¿Alguna otra idea más? Solo esa, profesor. Bueno, no hay problema, no hay problema. Muy bien, después haremos una segunda ronda o otro tipo de estrategias para fortalecer las ideas que Ribeiro nos da. Mabel Mitak, ¿cuáles son sus reflexiones a partir de la lectura del texto de Ribeiro? ¿Qué ideas han surgido en su mente? Profesor, buenas. Con respecto a lo que citó de Ribeiro, también me llamó mucho la atención esta idea de los dos mundos, a partir de la idea como menciona él, una idea, pensamiento, y este salto, tal cual lo menciona de manera literal, ¿no? Hacia los signos, hacia algo concreto en específico. La manera como describe me pareció bastante atinada, porque a partir de no solamente creo que abarca, como mencionó el compañero, a lectores o escritores, digamos, un poco más especializados, entre comillas, sino también a lectores y escritores quizá un poco más que están iniciando en el tema, Claro. ¿no? O lectores comunes. No es necesariamente un lector, por ejemplo, de literatura, inclusive hay lectores de periódicos o de la vida. Claro. Entonces me pareció bastante interesante esa definición exacta que abarca de manera más amplia, Sí. porque definir en sí lo menciona como si fuera un acto mágico, y creo que enigmático lo menciona, y sí me parece el adjetivo adecuado, porque no solo significa poder avanzar como especie en sí, porque es un gran paso en medida de lo humano, Claro. de poder concretar nuestras ideas, ¿no?, en algo en específico. Y eso me pareció me pareció muy agradable, la verdad, su lectura. Sí, muchas gracias, Mita, que realmente usted, como sus compañeros anteriores, ha dado ideas interesantes. Una de ellas es cómo usted concluye en su pensamiento que Ribeiro va a la esencia de la escritura y la lectura. Porque esto que Ribeiro nos ha dicho es válido tanto para el escritor más extraordinario que exista, como para la persona que está aprendiendo a escribir, ¿no? Todos hemos pasado, ojo, por esa experiencia, no se olviden. Cuando fuimos niños, fuimos a la escuela, ¿para qué? Para que la profesora nos enseñe a escribir, para que nos enseñe a leer. Todos hemos pasado por esa operación mágica, ¿no? Eso es muy importante lo que usted ha dicho, y sobre todo lo hace de una manera grata, agradable. La prosa de Ribeiro es una prosa donde hay sabiduría y hay belleza, y eso es lo que tiene que llegar a dominar el estudiante de esta especialidad. Muy bien, escuchamos a la señorita Roxana Calagua. ¿Qué más puede usted decir? ¿Qué más puede agregar? En fin, estamos llanos a escuchar y aprender. Y la verdad que sí, que pues creo que el diálogo está siendo fructífero. Le escuchamos, señorita Calagua. Profesor, parece que ella ha abandonado la reunión. Ah, caray, ya. Sí, bueno, puede ocurrir, son hechos que ocurren a veces, son circunstancias, no hay problema en cuanto a ello, ¿no? Pero lo que sí quisiéramos es justamente, a partir de las intervenciones de ustedes, señalar que gracias a la lectura es que hemos podido acceder
a las obras literarias, ¿no? A los poemas, a los cuentos, a los ensayos. La lectura nos ha permitido integrarnos a una cultura, a una literatura, integrarnos a la sociedad, acceder a la universidad, de pronto incluso convertirnos en escritores, ¿no? Escritores sea de textos creativos como también de textos de investigación, o como mencionaba, me parece que la cita Mitak, el lector de periódico. El lector del periódico también es una persona tan importante como el lector de la poesía, ¿no? Y de hecho hay muchos escritores que emplean el periodismo, que llegan a sus lectores a través del periodismo. De manera que el periodismo también es respetable. Nuestros grandes escritores, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Ramón Ribeiro, Alfredo Bryce, al lado de su producción creativa, también han publicado sus artículos en los periódicos. También yo lo he hecho, no tanto como hubiera querido, pero en todo caso sí he tenido la oportunidad también de publicar, incluso con estas nuevas tecnologías, esto el Facebook, por ejemplo, yo solía publicar, ¿no? Digo solía porque de pronto por razones ajenas a mi voluntad no he podido continuar, pero ahí están los textos, pueden verse, ¿no? Entonces, sí. Me parece que volvió Luisito Calagua. Disculpe, como una acotación nada más. Ya, sí. Cuando menciona usted Ya, de los sí, periódicos. sí, no hay problema, le escuchamos. No, disculpe. ¿Algún comentario? Sí, como una acotación a lo que usted está mencionando. Ajá, como acotación nada más lo que usted estaba mencionando los periódicos también me hizo acordar justamente al trabajo de periodista, una forma de solvencia económica, ¿no? Para mantener el arte literario en la época el modernismo hispanoamericano. El modernismo Entonces hispanoamericano. y me pareció también una forma de sumergirse y mantener esta labor tan linda, ¿no? Que es justamente la literatura y prevalecer justamente todo este arte. Sí, sí, bien. Entonces, como hemos visto, Ribeiro nos ha ilustrado acerca del hecho de escribir y de leer, ¿no? Y si quisiéramos sintetizar, Ribeiro nos dice que escribir es partir de lo espacial para llegar a la temporalidad. Eso es escribir, porque yo tomo el lapicero y entonces acá, por ejemplo, pongo Calagua asistió, Mitak asistió, Santaria asistió, Guardon asistió, escribí, ¿ve? Entonces, es registrado ahí, ya quedaron grabados los nombres de ustedes y esta información va al aula virtual, ¿no? Entonces, con la escritura lo que he hecho es, quien registre estas asistencias verá estos signos, leerá estos signos, ¿no? Y entonces podrá confirmar que efectivamente ustedes estuvieron, ¿no? Al revés, ¿qué cosa es leer? Leer es partir de los signos, ¿no? De los signos que están allí, ir a la temporalidad. Perdón, en el caso de la escritura en la escritura uno parte de la temporalidad y llega a la espacialidad. En la lectura es al revés, uno parte de la temporalidad y llega a la espacialidad, ¿no? Entonces hay que tener muy claros estos conceptos, no quisiera que se confundan, en todo caso van a tener oportunidad de conocer otros textos de Ribeiro. Quiero que se fijen, hemos colgado nosotros ahí un material para la primera y la segunda semana, ¿no? En la próxima clase, en la que vamos a tener el jueves, ahí vamos a intercalar este tipo de intervenciones, de diálogos,
y vamos a ir también leyendo este material, porque como es precisamente un curso de lecturas literarias hispanoamericanas, lo que hemos hecho es expresar, es decir, mediante la escritura hemos podido graficar nuestro pensamiento en estas páginas que están aquí, ¿no? Entonces, esas ideas que yo tenía en el cerebro, que estaban aquí en mi mente, gracias a la escritura, las he plasmado en estas páginas escritas que leeremos en la próxima reunión. Esa va a ser nuestra tarea principal. Le iremos avanzando paso a paso y de rato en rato haremos intermedios para leer un cuento, para leer un poema, un pequeño ensayo, una prosa ribeiriana. De esa manera vamos a ir también nosotros avanzando. Sí, cómo no. Incluso yo recuerdo que Borges mencionaba que era más importante ser buen lector que escritor. Sí, señor Wharton, claro que sí. Gracias por hacer ese recuerdo de Borges. ¿Sabe cómo decía Borges? Decía, ¿no? Usted lo ha dicho magníficamente, yo lo repito. Él decía, que otros se jacten de las páginas que han escrito, yo me jacto de las que he leído. Qué frase tan maravillosa, señor Wharton, gracias por haberme hecho recordar esa frase que yo siempre la pronuncio, ¿no? Yo también digo, que otros se jacten de las páginas que han escrito, y yo me jacto de las que he leído, ¿no? Y eso es en realidad. Efectivamente, si uno llega a ser escritor, es porque previamente ha sido un gran lector. El acceso al mundo de la literatura se da a través de la lectura. Es lo que vamos a hacer. Vamos a acceder en la siguiente reunión a la lectura de este texto, que les daré la información de cómo preparé estas páginas. Estas páginas en realidad las preparé el año 2012, es decir, hace 8 años atrás, con motivo de un viaje un viaje académico que hacía a México con un amigo, el doctor Eduardo Guara. Fuimos a dar un cursillo dentro de la UNAM, nada menos, dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. No fuimos a dar este curso para alumnos, sino para el público en general. Era un curso abierto. Entonces, con ese motivo, como íbamos a hablar de la poesía, como íbamos a hablar de los textos literarios, como íbamos a alternar con lectores, así como ustedes, entonces yo preparé este material. Material en el cual, como vamos a ver en la próxima reunión, hago referencia a una serie de conceptos fundamentales dentro de nuestra disciplina. Entonces será para nosotros una revisión. Ustedes podrán agregar otras ideas. Como tarea les he dejado simplemente la de tratar de recolectar o recopilar breves definiciones sobre la lectura y la escritura, pero sobre todo acerca de la escritura literaria como de la lectura literaria, porque como lo hemos visto a través de este diálogo con ustedes, todos practicamos la lectura, todos, absolutamente todos, ¿no? Y más bien es un derecho humano fundamental el que los seres humanos sepamos escribir y leer. Este es un país que va a cumplir 200 años de ser un país independiente, entre comillas, pero durante largas décadas, ustedes saben que nuestro país se caracterizaba, entre otras vergüenzas, porque había una gran población analfabeta, población que no había aprendido ni a leer ni a escribir, que hablaba y habla otra lengua, hablaba el quechua, hablaba el aymara, las lenguas amazónicas, pero la escuela no había llegado hasta esos lugares. Y esas personas eran menos peruanas que nosotros de ninguna manera. Tenían el derecho abierto. Tenían ellos, mejor dicho, el Estado tenía la obligación
de enseñarles a escribir, de enseñarles a leer, darles un acceso al mundo de la cultura. Muchas de esas personas migraron de sus respectivos pueblos lejanos para ir hasta un lugar donde hubiera una escuela, ¿no? Son casos dramáticos que podemos recordar. Una persona a quien quiero mucho me contaba que sufrió una gran conmoción el día que descubrió que su abuelita no sabía leer. Fíjense ustedes, esta señorita daba por hecho que su abuelita sabía leer y de pronto, de una manera casual, descubrió que esta abuelita suya, a quien ella quiere hasta ahora y siempre, de pronto no sabía leer, ¿se da cuenta? Entonces son cosas elementales, pero muy importantes. Entonces aprovechemos que nosotros sí aprendimos en nuestro respectivo momento, aprendimos a escribir y a leer, aprovechemos esta circunstancia para sacarle el mayor provecho a estas dos actividades mágicas. Todo el conocimiento se da a través de la escritura y de la lectura. Incluso Ribeiro dice, hay una prosa donde dice que la escritura es un método de conocimiento. Señor Huerto, atento con eso, ¿no? Y es verdad. Cuando usted escribe, de pronto dice, caray, todas estas ideas estaban dentro de mi cerebro. ¿Y cómo yo no me había dado cuenta? La escritura le ha permitido a usted volcar esos conocimientos. Los seres humanos somos esencialmente comunicativos. Tenemos muchos lenguajes y uno de esos lenguajes extraordinarios para realizarnos como seres humanos es precisamente la literatura, y dentro de la literatura en nuestro curso los textos que leeremos y que corresponden a esta gran literatura que es la literatura en lengua española. Y ya hoy día nos hemos permitido, nos hemos dado el gusto de leer y de escucharlos por ustedes a lo largo de las clases. Así van a ser siempre nuestras clases, dialógicas, comunicativas, de retroalimentación. Ya se irán señalando las tareas, no se preocupen, se les indicará, se les dirá, el examen parcial va a ser de esta manera, pero en el camino irán haciendo pequeñas tareas, irán subiendo al aula virtual, iremos nosotros leyendo eso, y en clase incluso nos referiremos a esos trabajos. Así que el primer pequeño trabajo es revisen ahí algunos libros en su biblioteca, en la casa, en la biblioteca del distrito, qué sé yo, a ver algunas definiciones. Pueden pedir también, si conocen a literatos determinados, también pueden preguntarle, decir, ¿qué opina usted? ¿Qué es para usted la lectura literaria? ¿No? Y espero que no se encuentre conmigo, porque si se encuentra conmigo, yo voy a ser el que voy a estar en problemas. Imagínense, frente a una pregunta como esa, caray, voy a decir, no voy a saber qué responder, ¿se da cuenta? Entonces, de eso se trata, de mover el conocimiento, de leer permanentemente, de escribir permanentemente, y de esa manera nos podremos realizar como seres humanos, porque todos tenemos ese propósito, ¿no? Tenemos la inteligencia, tenemos el apoyo de muchas personas que hacen posible el desarrollo de estos cursos. Debemos decirle que realmente en gran parte el desarrollo de estos cursos está ahora descansando en el esfuerzo de sus profesores. Nosotros, sus profesores, estamos trabajando el triple de lo que trabajamos antes. Y estamos gastando también el triple de lo que gastamos. De manera que es un sacrificio enorme. No desaprovechen esta situación. Ustedes tienen educación gratuita, pero todo tiene un costo, ¿no? Entonces aprecien esto y aprecien el entusiasmo que le ponemos los profesores a estas actividades que son muy gratificantes, ¿no? Bueno, dichas estas palabras, damos por terminada la sesión a las 7:33, ¿no? Hemos dialogado intensamente y ya me voy con una imagen grata, positiva de ustedes. Son un cuarteto
traten de no fallar porque la mesa tiene cuatro patas. Si no está una de esas patas, la mesa va a cojear. Así que no queremos que la clase cojee. Fíjense que son dos sesiones semanales y de paso así también nos incentivan a nosotros, nos motivan. El trabajo es fuerte. Antes de estar con usted, he estado con otro grupo, interesantísimo también. Así que para mí hoy día es martes, ¿no? Claro, el día martes, nos veremos el jueves en un horario, creo que con usted nos vamos a ver a las 2 de la tarde, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí, sí. Bueno, así va a ser. En todo caso, ese día almuercen temprano, ¿no? Yo también haré eso, almorzaré temprano para estar atento aquí con mis alumnos, a quien les he dado hoy día una bienvenida muy grata y bueno, los he hecho hablar, que es lo importante, los he hecho ser protagonistas de la clase. Bueno, nos vemos el jueves, estimados alumnos, colegas lectores, ¿no? Como decía el señor Wharton, nosotros somos como Borges, nos preciamos más que de lo que escribimos, de lo que leemos. Muy buenas tardes a ustedes, muchas gracias por su atención. Hasta el jueves. Gracias. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Encantado de estar con ustedes.